Para terminar el tema vamos a ver algunas cosas más sobre gráficas de funciones. En particular, las dos cosas que vamos a ver son las gráficas de transformaciones básicas de funciones, y estas transformaciones van a ser una reflexión respecto a los ejes, una traslación de los ejes o un cambio de escala de los ejes, y luego también cuál es la relación entre las gráficas de las funciones y las ecuaciones o las inecuaciones. Empezamos por las gráficas de transformaciones básicas. Una reflexión va a venir dada por un cambio de signo de la variable o de la función. Si nosotros tenemos una función f de la que conocemos su gráfica, entonces la gráfica de menos f de x va a ser la reflexión de la gráfica de f respecto al eje x. La gráfica de f de menos x va a ser la reflexión de la gráfica de f respecto del eje y. Y la gráfica de menos f de menos x va a ser la reflexión de la gráfica respecto de los dos ejes. Esto está un poco relacionado con lo que ya vimos de simetría. Decíamos que una función tenía simetría par cuando era simétrica respecto al eje vertical. Eso es porque al hacer la reflexión respecto de la gráfica respecto del eje y, obteníamos la misma gráfica. Eso es porque f de menos x era igual a f de x. Para una función que no es simétrica, pues tendremos situaciones distintas. Por ejemplo, tenemos la gráfica de la función e elevado a x y me dicen que asocie las gráficas de todas estas funciones, ¿vale? De e elevado a x, elevado a menos x, menos elevado a x y menos elevado a menos x a estas gráficas de aquí. Vamos a empezar por e elevado a x. E elevado a x es una función exponencial. Es una función exponencial con base de la exponencial mayor que 1. Así que tenemos que es una función creciente que tiende a 0 cuando la x toma valores muy negativos. Así que esta de aquí sería la gráfica de e elevado a x. Luego, la gráfica de e elevado a menos x, fijaos que lo que estamos haciendo es f sub 1 de x sería igual a f sub 0 de menos x. Lo único que estamos haciendo es cambiar el signo del argumento. Y según lo que acabamos de ver, esto es lo mismo que hacer la reflexión respecto del eje vertical, ¿vale? F de menos x es la reflexión de la gráfica de f respecto del eje y. Así que la gráfica de la función e elevado a menos x va a ser esta de aquí, ¿vale? Va a ser la reflexión respecto al eje y, que es esta de aquí. Esto es e elevado a menos x. Por otro lado tenemos menos e elevado a x. Bueno, pues menos e elevado a x va a ser la reflexión respecto al eje x, ¿vale? A todos los puntos que están aquí de e elevado a x, que son estrictamente positivos, cuando les ponemos un signo menos, ahora van a ser todos estrictamente negativos, ¿vale? Si antes la función valía 1 en 0, pues ahora vale menos 1 en 0, etcétera, etcétera. Así que la función va a ser esta de aquí, ¿vale? Así que tengo que esta función de aquí va a ser la de menos e elevado a x. Y por último, menos e elevado a menos x va a ser una reflexión respecto de los dos ejes. Va a ser primero una reflexión respecto, bueno, el orden da lo mismo. Vamos a pensarlo primero en una reflexión respecto al eje vertical y luego en una reflexión respecto al eje horizontal, de forma que la función que me queda, la gráfica que me queda es esta de aquí. Así que esto va a ser la gráfica de menos e elevado a menos x. Y fijaos que en este caso lo que tenemos, he dicho que es una reflexión respecto de los dos ejes, pero también se puede entender como una reflexión respecto del origen. Si os acordáis, las funciones con simetría impar en las que f de x era igual a menos f de menos x, teníamos que la gráfica de la función era la misma para la parte de las x positivas, que si yo cogiese un punto de la gráfica de la función, lo uniese con el origen, continuase en la misma dirección, la misma distancia y me quedase con otro punto, ¿vale? Justo al otro lado. Bueno, pues la relación que hay entre f de x y menos f de menos x es esa, ¿vale? Es una simetría respecto del origen. Yo puedo hacer esto con todos los puntos de esta gráfica y obtendría exactamente los puntos de la gráfica de menos e elevado a menos x, esta de aquí, ¿ok?